Saludos amigos, acaba de comenzar el informativo número 1 de todos los fines de semana, Al Filo. Esta semana, como todas las semanas, importantes comentarios. Hoy tenemos un invitado especial que vamos a hablar de la economía dominicana, de todo lo que ha ocurrido, de la perspectiva del año completo y la perspectiva también al futuro para el 2021. En los comentarios vamos a hablar sobre el toque de queda, vamos a hablar sobre el rebrote y por qué no también sobre aquellos 100 millones de pesos que se dieron por adelantado, porque muchos artistas ya lo gastaron. Pues vamos a pasar con el primer comentario que tenemos en el día de hoy. Primer comentario que tenemos en el día de hoy, ya para comenzar oficialmente en el set de los comentarios, es sobre el toque de queda que se ha replanteado nuevamente, que se ha rediseñado con alguna condición especial ya desde el Poder Ejecutivo, y es que se le ha permitido ya de manera oficial, a los empleados que trabajan en restaurantes, bares, que sirven comida, ¿verdad? Más bien que sirven comida para que puedan también transitar hasta las 12 de la noche. Además que el toque de queda se reduce hasta las 7 de la noche para la venta al público, para los lugares de comida y de bebida, más se ha aumentado el libre tránsito, continúa hasta las 9 de la noche. Esto causó gran confusión en toda la población y esa confusión pues produjo que se realizara un segundo anuncio, aparte del decreto, con una rueda de prensa desde el Palacio Nacional, donde la vocera de la Presidencia de la República, Milagros Germán, la diva, a ella le gusta que le digan la diva, tuvo que aclarar la situación de todo lo que había ocurrido. Entonces ya saben que se puede transitar hasta las 9 de la noche, en todos estos días, hasta las 9 de la noche, más para el consumo en los lugares públicos y privados, pues solamente estarían hasta las 7 de la noche. Con la excepción de que los días 24 y 31 de diciembre, el libre tránsito estaría hasta la 1 de la madrugada. O sea, estamos diciendo entonces que hasta el 1 de enero, 1 de la mañana, tendríamos la capacidad de libre tránsito en toda la población. Miren, todas estas medidas, lógicamente, que son tomadas para poder contener el rebrote evidente que se ha armado en la República Dominicana. Para nadie es un secreto que con una economía como está la de nosotros, que se ha retraído en alrededor de un 12.8%, lógicamente lo hemos explicado en otras ocasiones. 6% de crecimiento más 6,8 menos 6,8 de descrecimiento, suma un total de un 12,8% de descrecimiento que tiene nuestra economía. Eso, déjenme decirles, señores, que en términos económicos es un cataclismo económico, como decía un buen amigo, Yamil Mazara, en un comentario que hace en su cuenta de Twitter y en redes sociales. Miren, eso no es nada positivo. Y lógicamente que este rebrote que se ha armado principalmente en la ciudad capital y en algunos municipios cabeceras del país como San Cristóbal, La Vega, San Francisco de Macorís, al igual también que Santiago, lógicamente que ese rebrote obliga prácticamente a tomar medidas. Ahora, ¿qué es lo que pasa, señores? Que aquí tenemos dos discursos. Tenemos el discurso para la población y tenemos el discurso desde el Estado. Desde el Estado no se están tomando las medidas adecuadas para retener el brote, porque las mismas actividades propias del gobierno vemos como no hay ningún tipo de distanciamiento social. Vimos cómo el gobierno dominicano permitió e hizo una fiesta en Casa de Campo con 400 personas, pero no permite que los artistas urbanos, que los merengueros, ni que los artistas clásicos, ni nada por el estilo, puedan tener sus actividades. Pero ellos sí la pueden tener. Donde quiera que se movilice el presidente,
vemos como hay gran aglomeración de personas y supone que no debería de ser, no deberían tener ni inauguraciones ni nada por el estilo donde tengan más de 10 o 20 personas, porque allí no se respetan los protocolos que establece la OMS y que tanto predica el ministro de Salud, Plutarco Arias, ¿verdad? Que es necesario llevar. Yo creo que si el gobierno dominicano quiere que podamos seguir las instrucciones, yo creo que hay que seguir independientemente de que ellos no las sigan. Pero si queremos predicar con el ejemplo, necesitamos que prediquen con el ejemplo y que toda esta convocatoria masiva que vemos donde quiera que llegue el presidente, donde quiera que llegue cualquier autoridad, vemos como hay una gran aglomeración y sabemos que es normal porque donde se mueve el poder, ahí se mueven miles de personas tras su cuota de poder, ya sea de empleo, ya sea de ayuda, ya sea de lo que sea. Pero este rebrote que se ha armado, yo decía, señores, en comentarios anteriores, que hasta que no exista un control adecuado en la capital, es imposible la contención de este virus COVID-19, SARS-CoV-19. ¿Por qué? Bueno, porque la capital es epicentro de todo lo que ocurre. Y como la capital es epicentro de todo lo que ocurre, aunque San Cristóbal no tenga un solo caso de COVID, con todas las personas que entran a la capital y salen, viene mucha gente de San Cristóbal, se contagian y luego se van a su municipio. De igual manera Santiago, de igual manera San Pedro o cualquiera de estas ciudades que tienen grandes migraciones y que esas grandes migraciones lógicamente interactúan con la capital y al interactuar con la capital, señores, tienen resultados negativos. Porque entran y se contagian. Entonces se contiene en Santiago, se contiene en San Cristóbal, se contiene en San Francisco de Macorís, donde hay un rebrote también de nuevo. Pero la capital y el Gran Santo Domingo sigue la brigandina, como decían, como decimos en el campo. Entonces esto lógicamente que tiene un problema no solamente económico, tiene también un problema social. Pero ese problema social produce nuevamente un problema económico, porque entonces las empresas necesitan, hay que cerrarlas. Y cuando viene a ver, señores, no duden ustedes si en enero tenemos entonces, señores, que obligatoriamente cerrar todo nuevamente por el rebrote. Y un tema muy importante es la vacuna dominicana, que está contratada con la farmacéutica inglesa AstraZeneca, que pagamos 40 millones de dólares por adelantado, más bien 10, una contratación de 10 millones por avance. O sea, estamos prácticamente financiando esta vacuna que hoy se encuentra atrapada en la fase final para la aprobación por FDA y por la Unión Europea, ya que su última prueba no dio 94% de confiabilidad o de fiabilidad, como habían anunciado anteriormente, sino que una dio 60 y otra dio 90, cuando tú promedias entonces te da 70-75%. Más sin embargo, ya conocemos de farmacéuticas como Moderna, como Pfizer, como Biotech, como la vacuna rusa, como la vacuna china también, que ya están vacunando. Ya en Estados Unidos están vacunando Pfizer. Ya Rusia está vacunando con su vacuna. Bueno, el nombre bien peculiar a los rusos. De igual manera también los chinos ya están vacunando. Sin embargo, en la República Dominicana no se está vacunando. Aquí entonces habría que ver, porque en el caso de la farmacéutica Pfizer, que comenzó a vacunar en Estados Unidos, vemos que han vacunado principalmente el frente de guerra, ¿verdad? Que son los médicos. Hemos visto cómo inclusive ya algunos médicos desde Alaska, por ejemplo, que se vacunó, dijeron que han tenido algunas reacciones, un poco de fiebre en algunos casos, un poco de sarpullido en la piel. Pero independientemente de todo esto, avanza la vacuna. Y ojalá que este avance de la vacuna sea con resultados sumamente positivos, porque esos resultados positivos, lógicamente, que van a
que van a tener, que va a ser positivo, valga la redundancia, para el país. Y que nosotros esperamos también que cuando comencemos a vacunar en la República Dominicana, que sea lo más ventajoso posible. Bueno, con la que contratamos no tenemos esperanza en estos momentos porque ni han comenzado. Aquí quienes ya están vacunando positivamente es Biotech, Moderna y Pfizer. Ojalá que podamos nosotros recontratar, porque si nos quedamos a esperar la vacuna de AstraZeneca, yo no creo que todavía que a mediados de junio o julio del año que viene estemos aún vacunando. Dios nos libre y Dios nos agarre confesados. Wow. Estimados estudiantes, bienvenidos. Es hora de empezar un nuevo año escolar. El uniforme que tú quieras, la escuela está en el patio, la sala, el cuarto, la escalera. Agarra tu folleto, prende la televisión. Todo por la educación. Todos los muchachos de tu promoción ya prendieron la radio por la educación. Y tú cogiendo los bastones, no te quedes atrás, vamos para la graduación. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. Todos por la educación. Wow. Y otro comentario también que fue tendencia, bueno, no fue solamente tendencia, fue prácticamente un escándalo público, fue la contratación por adelantado por unos 100 millones de pesos para los dembowceros, para los reggaetoneros, para algunos bachateros, algunos merengueros y algunos salseros. Esto, señores, creó prácticamente un escándalo público. Muchos expertos señalaban que se violaron todos los protocolos y la ley 340-06 sobre compras y contrataciones públicas. Esta violación, lógicamente, que culminó o provocó que la Dirección General de Compras y Contrataciones, pues, se expresara y mandara a la cancelación de este proceso. Pero aquí hay un problema mayor ya. Muchos de estos artistas ya habían recibido su cheque y lo habían cambiado. Y lógicamente ya habían entregado este dinero. La pregunta sería, ¿qué pasará en este caso? ¿Qué pasará en este caso? Porque si se canceló el proceso y ya el dinero está recibido, nadie va a devolver su dinero. Ellos lo que van a hacer es rehacer el proceso, pero ya el dinero está entregado. Pero déjenme decirle algo, señores. El exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, hoy guarda prisión domiciliaria y sometido a la justicia como acto de corrupción por esto mismo que ha ocurrido. Él mandó un proceso o solicitó un proceso en el 2013 para una licitación que finalmente se hizo una subasta, que por cierto tuvo el acompañamiento de la misma Dirección General de Compras y Contrataciones, al igual también del CODIA tuvo el acompañamiento. Y su error fue que él lo publicó en el portal institucional y no lo publicó en un portal público como manda la ley. Eso fue su error y por eso hoy está preso. Porque hubo que hacer luego una dispensa por ese proceso, porque él no lo publicó en un periódico de circulación nacional. Pero déjenme decirle que aún así participaron 2.139 oferentes participaron. Y porque él no publicó en un periódico nacional, hubo que hacer una dispensa desde Contraloría
el Contralor General de la República, que también está preso por la misma situación. Pero aquí hubo una violación por completo de la ley 340-06 con una contratación directa grado a grado, y aquí Compras ha señalado que se contempla o que se anula por completo el proceso. La pregunta sería, ¿será sometido a la justicia el director de estos programas, Tony Peñaguaba? ¿Será sometido a la justicia por corrupción, por violación a la norma, la ley 340-06, como fue sometido Freddy Hidalgo, como fue sometido también el ex procurador, el Contralor General de la República también, Gelmosén? No hay ninguna diferencia. Eso me parece mucho al anuncio público que se ha hecho, que hace el jurista Esca Guerrero, de que el Ministerio Público ha dejado vencer el plazo de los supertucanos. Yo no entiendo, porque el supertucano aparentemente hubo soborno y hubo corrupción pública, es lo que se ha dicho, y fueron expedientes sometidos desde el gobierno de Danilo Medina. No puede ser que hoy se dejen vencer los plazos para cualquier tipo de requerimiento a este escándalo de corrupción por los supertucanos, donde hay funcionarios del actual gobierno, donde hay funcionarios del pasado gobierno, donde hay militares, donde hay congresistas, donde hay mucha gente involucrada. Entonces, a mí me preocupa el rumbo que lleva la República Dominicana, señores. Y esto es porque yo creo en la lucha contra la corrupción. Yo creo que debemos de meter preso a todo aquel que le ponga la mano al que robe. Yo creo que el que le puso la mano a la cosa pública debe de pagar por ella. Ahora bien, a mí lo que me molesta es la persecución selectiva que hay. Porque el que robó o comete un acto ilícito en este gobierno no es más serio que el que robó en el gobierno de Danilo, o en el gobierno de Leonel, o en el gobierno de Hipólito. Aquí hay muchos casos que tenemos que investigarlo, como dijimos, en muchos casos. Como el peaje sombra, que dicen que vemos los exministros como Díaz Rúa limpiándose hoy, diciendo que fue contratado en el gobierno del PRD. Y el gobierno del PRD, en ese caso, dice Ramón Albuquerque que no fue él, que fue otro, y que no fue el que lo contrató, que fue en otra presidencia del Senado que se conoció el contrato inclusive. Pero yo quiero, señores, que sea o toro o vaca. No puede ser que se dejen vencer los plazos para los supertucanos, donde hay corrupción por más de 10 a 15 millones de dólares. Estamos diciendo más de 1.000 millones de pesos. No puede ser, señores, que nosotros solamente tengamos una persecución con un sector político. Y yo estoy de acuerdo que se persigue el sector político al que metió la mano. Y él es inocente hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal. Ahora bien, yo lo que no estoy de acuerdo es que sea selectivo. Si en el caso supertucano hubo corrupción, debe ser perseguido hasta las últimas consecuencias. Todo lo que sea corrupción debe ser perseguido. Pero no puede ser un ministerio público que persiga solamente a Danilo, y que no persiga a Leonel, y que no persiga a Hipólito, y que no persiga a los exfuncionarios también de Balaguer, que vemos mucho hoy dándose en santo porque fueron ladrones. Fueron ladrones públicamente, que su papá o sus padres fueron sometidos a la justicia por robo. Y hoy son la gente más santo sepulcro del mundo, limpio por fuera, sepulcros blanqueados, pero putrefactos por dentro. Entonces, yo creo en una justicia que persiga la corrupción, pero no una corrupción selectiva, sino toda la corrupción. Y ustedes verán que vamos a tener una mejor nación y vamos a tener también un mejor país. Wow.
el uniforme que tú quieras. La escuela está en el patio, la sala, el cuarto, la escalera. Agarra tu folleto, prende la televisión. Todo por la educación. Todos los muchachos de tu promoción ya aprendieron la radio por la educación. Y tú cogiendo los bastones, no te quedes atrás, vamos para la graduación. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la pro, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la pro, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. Todos por la educación. Saludos amigos de Al Filo, ya estamos aquí en el set de las entrevistas o la entrevista. Tenemos el día de hoy economista de fuste, como se dice cuando se habla de los abogados. Tenemos con nosotros al buen amigo Israel Abreu, con quien vamos a conversar sobre el panorama y la economía en la República Dominicana. ¿Cómo a los abogados le decimos jurista, letrado? ¿Cómo se le dice a los economistas, Israel, entonces? No, el economista simplemente. Economista y ya. Bienvenido, Israel. Claro. ¿Cómo estás? Muy bien, condenado al éxito, en buen dominicano. Ah, pero qué bien. Bueno, para nosotros es más que un placer tenerte en medio de todas estas dificultades, ¿verdad? Un domingo en la mañana, 11 de la mañana, por el canal 25, para hablarle a toda nuestra teleaudiencia que tanto nos sigue y que yo sé que están muy interesados con el tema económico. Vamos primero, me gustaría ver una panorámica desde tu perspectiva de cómo anda la economía en la República Dominicana, tu valoración sobre la economía y el manejo que se ha llevado desde el gobierno hasta el día de hoy. Definitivamente República Dominicana va a cerrar un año bastante difícil. Desde el punto de vista del déficit de las recaudaciones, desde el punto de vista del decrecimiento que va a tener la economía de alrededor de menos 8%, y desde el punto de vista de cómo vamos a cerrar la situación pandémica en República Dominicana, producto de algunas malas decisiones de tipo política que se han tomado en el presente gobierno. No obstante, reconocer que en sentido general, tú sabes, gran parte de la responsabilidad relacionada con la situación tal vez no es un asunto que haya sido planificado, pero el hecho es que República Dominicana va a cerrar el año con una deuda pública del 70% de nuestro Producto Interno Bruto, que es un monto bastante considerable y que es el efecto de la baja en las recaudaciones, el déficit acumulado del año 2019 y del 2020 y las responsabilidades sociales que ha tenido que asumir el gobierno dominicano dirigido por Luis Abinader. Por otro lado también, mucho más importante es que nos encontramos en un rebrote en República Dominicana, que creo que ha sido el fruto de las malas decisiones políticas que se han tomado al respecto de las presiones sociales que ha tenido el gobierno de Luis Abinader. Por ponerte un ejemplo, a julio de este año, nosotros suponíamos estar en una fase relacionada con la reapertura económica y que dependía, claro, de cómo iba a ir fluyendo el problema sanitario del COVID-19. Entonces, en ese sentido, ya no sabemos en qué fase nos encontramos. Si tomamos los ejemplos de las naciones más desarrolladas, como es el caso de Alemania, que cerró en un 100% todas sus actividades económicas y sociales con la finalidad de reducir la crisis pandémica y poder entonces aplicar la vacuna del COVID-19, no entiendo cómo nosotros todavía, y sobre todo sobre la base del problema que tiene nuestra población en términos educativos, porque la verdad tenemos un problema social que debemos reconocerlo. La ciudadanía en sentido general, el pueblo en sentido general, no termina de entender el problema que tenemos y el problema que nos está causando esta situación. Entonces tenemos también un ejemplo más cercano, es el caso de Panamá. Panamá también cerró su economía y cerró todas sus actividades sociales, entendiendo la necesidad que tiene al respecto de controlar la pandemia. En República Dominicana, lamentablemente, ha habido una falta de planificación en función a la situación que Israel, tenemos. Viéndolo desde el punto de vista económico, entonces me gustaría que tú le puedas
orientar a la población. Estamos diciendo que el Banco Central dice, o la CEPAL dice que se va a decrecer un 6,8%, o sea que vamos a cerrar con menos 6,8%. Pero lo que entendemos por lo menos... Falta diciembre. Hasta diciembre, o sea que falta diciembre, que podría ser más o podría ser menos. Pero bueno, así es. Pero estamos diciendo que no solamente son 6,8, a eso también tenemos que sumarle los 5,8 o los 6% que crecía. O sea que está decreciendo 6 más 6, 12 más 0,8, 12,8. ¿Qué significa un decrecimiento de 12,8 por una economía? Vamos primero a analizar desde el punto de vista microeconómico lo que ya está representando, para que tú entiendas. La microeconomía, porque al final siempre hablamos de números macroeconómicos y no nos remontamos a un idioma que el ciudadano, que muy amablemente nos sintoniza, pueda entender. Entonces, desde el punto de vista microeconómico, la microeconomía, que es una rama de la economía, aborda de manera puntual las empresas, los hogares y los individuos y su relación o interacción con el mercado. ¿Verdad que sí? Ahora bien, en ese orden tenemos que casi 900,000 dominicanos están en estado de suspensión, para que ustedes entiendan. Entonces, microeconomía, ¿cómo la microeconomía afecta a los ciudadanos? ¿Verdad? Entonces, si la forma de redistribuir la riqueza es a través del pleno empleo. Esos ciudadanos no tienen trabajo, la inmensa mayoría desde marzo de este año, y no van a volver a tener trabajo. Eso significa que esos ciudadanos que en la inmensa mayoría también devengan salarios no mayor de 30,000 pesos. Estamos hablando que el 60% de la población activamente laboral devenga menos de 30,000 pesos. Entonces, actualmente, ¿qué es lo que están haciendo? Ciudadanos que ya venían de una situación difícil, entonces acrecentan su situación porque lamentablemente el dinero de fase, quédate en casa o para ti, no es suficiente para solventar los gastos que tiene una familia promedio dominicana, que el mismo Banco Central establece el primer quintil en 35,000 pesos. Entonces imagínate que solamente están devengando, en el mejor de los casos, 15,000 pesos mensuales por fase. Entonces ya esos ciudadanos vienen acumulando un déficit al mes de diciembre, en la inmensa mayoría de los casos. Y no vamos a sumarle a esto los de la economía informal, que estaríamos hablando de 500,000 de ciudadanos. Entonces, esos mismos ciudadanos que son sin empleo son los que forman parte de la familia. Entonces, esas familias están en una situación de crisis total, en donde lo que han hecho ha sido financiar sus estilos de vida viviendo lo básico, porque no, aunque tenemos derecho a la recreación y está establecido en la Constitución de la República Dominicana, por la situación de emergencia, el ciudadano no puede ejercer ese derecho, no puede, lamentablemente, y debemos apoyarlo, inclusive no puede ejercer el derecho a la recreación, al esparcimiento. Entonces, la inmensa mayoría está endeudado y comprometido, han comprometido sus ingresos futuros. Entonces, ¿qué pasa? Primero, ya gracias a Dios en alguna medida, aunque en medio de una situación difícil, el gobierno se comprometió de por lo menos hasta marzo solventar los programas de fase, quédate en casa y partir. No obstante, estos mismos ciudadanos... Israel, ¿y hasta cuándo es sustentable mantener esos programas sociales? ¿Y qué le cuesta al Estado Dominicano mensualmente estos programas? Mira, desde el punto de vista económico, en ningún escenario es sustentable. Ahora, el Estado tiene una excusa real y valedera para hacer lo que sea suficiente y necesario, tú sabes, para mantener el equilibrio social y la paz social en sentido general. ¿Tú me entiendes? Tiene una excusa para endeudarse en la medida que sea suficiente y necesario para mitigar la pandemia y resolver los problemas sociales. Pero desde el punto de vista económico, imagínate que nosotros pasamos en el gobierno de Danilo Medina, en el gobierno del PLD, de tener una deuda pública del 51% de nuestro Producto Interno Bruto, que para ese año, para el año 2019, era de 82,000 millones de dólares. Entonces la deuda era de 42,000 millones de dólares. Hemos pasado, ¿verdad?, de una estimación del Producto Interno Bruto de 90,000 millones a deber el 70%
de ese Producto Interno Bruto. Estamos hablando de casi 65.000 millones de pesos. Todo es de dólares, perdón. Todo esto al respecto de los compromisos sociales que ha asumido el gobierno de Luis Abinader. Entonces, para el próximo año tienen la excusa para seguir financiándose. Ahora bien, el tema será ahora, que es la parte que va a dar al traste con que se resuelva el tema económico, es la aplicación de la vacuna y entonces una redistribución Sí. de los ingresos que va a recibir el Estado sin importar el concepto. Israel, Porque a propósito, cuando dime. tú hablas del porcentaje de la deuda, ¿verdad? De la deuda o del Así PIB, es. en este caso, que el 70% del PIB, no se recuerda mucho aquella crisis subprime del 2007, 8, 9, inclusive hasta el 10, donde países como España, como Grecia, y otros países europeos principalmente, ¿verdad? A raíz de la crisis de inmobiliaria de Estados Unidos, entraron en incapacidad de pago justamente porque su nivel de deuda era insoportable frente al presupuesto que ellos generaban. Y todo comenzó de la misma manera como estamos hoy, que era 60% de su PIB para deuda, 70%, bueno, en el caso de Portugal, comenzó prácticamente igual que nosotros, con una incapacidad de pago mediana como tenemos hoy, y luego terminó en una desgracia económica. Simplifico, significa eso hoy que 70% de la deuda, 70% de deuda del PIB significa una desgracia económica casi inevitable para la República Dominicana. En la situación que nos encontramos es una desgracia. En ese sentido estamos claros. Ahora bien, si salimos de la situación sanitaria en la que nos encontramos, esa deuda puede ser manejable. Y voy a citar los mismos ejemplos que tú mencionaste. En el caso de España, en el caso de Portugal y en el caso de Grecia también, esos son países en donde su Producto Interno Bruto estuvo por encima del 150% de su deuda, de su Producto Interno Bruto, perdón. Para que tú entiendas, si un país, por ejemplo, como España, tenía un Producto Interno Bruto de 1 billón, qué sé yo, pon un número, 1 billón de dólares, por poner un ejemplo, debían 1.5 billones de dólares. Entonces, son situaciones extremas, aunque todos los países nos encontramos en la misma situación. Ahora, ¿cuál es el tema que tiene República Dominicana? Desde el punto de vista de la producción, que lamentablemente todavía no contamos con la infraestructura ni con la estructura para generar la suficiente divisa ni el suficiente valor agregado desde el punto de vista de las exportaciones y desde el punto de vista también de la industria turística para generar esos ingresos. Por otro lado, debo de reconocer, tú sabes, el valor de los dominicanos en el extranjero, porque los números relacionados con la remesa que ha recibido República Dominicana son el resultado, tú sabes, de que el ciudadano dominicano en el extranjero prefiera sacrificarse para enviar algún dinero a sus familiares o amigos aquí en República Dominicana, y eso, gracias a Dios, en alguna medida ha contenido el alza del dólar, que en algún momento yo mismo llegué a estimar que a finales de diciembre podía alcanzar hasta el 80 por 1. Y hemos visto cómo a partir de julio las remesas empezaron a crecer mínimo hasta en un 20%. Ese es un reconocimiento a los ciudadanos dominicanos en todo el territorio Israel, norteamericano. Entonces, ¿qué pasará? Porque para nadie es un secreto de que los dominicanos lograron recuperarse y enviar su dinerito a los familiares aquí en la República Dominicana, en el patio, como dicen ellos, fruto de que muchos de ellos tenían planes y ayudas sociales desde el gobierno de Trump. Pero ya eso, al igual que aquí, se va a deshacer. ¿Qué pasará entonces cuando salgan esas ayudas que tenían? Entonces las remesas se restrinjan porque no están manejando el mismo dinero que manejaban con ayudas sociales y que le podría sobrar los 2 pesos, los $2 para enviarlo acá. Así es, el resultado del aumento de la remesa en la inmensa mayoría de los casos fue producto de las ayudas sociales norteamericanas, pero no se le deja de reconocer al dominicano en el extranjero que ese sacrificio que hacía lo hacía
por su país y por sus conciudadanos aquí en República Dominicana. Entonces, ahora bien, en el momento que esas remesas, que esas ayudas desaparezcan, definitivamente se va a empezar a sentir aún más la situación económica que en República Dominicana estábamos supuestos a vivir. ¿Por qué? En Estados Unidos se han perdido al día de hoy cerca de 35 millones de empleos. Y esto es por todos conocido. De esos 35 millones de empleos, la inmensa mayoría son latinoamericanos, dentro de lo que están los dominicanos. Entonces, ahora mismo, esos ciudadanos que han remesado algún dinero a República Dominicana es el producto de la ayuda social en Estados Unidos. No obstante, Estados Unidos vuelve a cerrar su economía. Por ejemplo, Nueva York ya lo publicó y Miami está en la misma situación. Entonces, definitivamente, lo que nos espera a partir de la ruptura de las ayudas sociales con los norteamericanos, recordemos que el nuevo presidente Joe Biden toma posesión el 20 de enero a las 12 del mediodía y veremos entonces cuál va a ser su política social al respecto de los ciudadanos norteamericanos y de los trabajadores de todo el sistema económico norteamericano, que todavía nos tiene en relativa incertidumbre. Entonces, en ese sentido, definitivamente República Dominicana puede pasar una situación bastante difícil. No obstante, lo que se espera en función de, lamentablemente tengo que decirlo así, las malas políticas públicas del gobierno actual, por ejemplo, en el caso del turismo, un disparate como el de en media pandemia, y a mi amigo David Collado que me excuse, pero fue un disparate, tú promover, primero endeudarte para un gasto corriente no necesario dentro de la canasta básica familiar, endeudarte, y segundo entonces enviarte a un hotel a enfermarte en la inmensa mayoría de los casos, como vimos también, que no es un secreto, por eso digo que es un gran disparate de este gobierno. En la zona este hubo un rebrote en los días que se estuvo promoviendo eso. No obstante, esperemos que los mismos sectores turísticos entiendan la situación que se está viviendo y que constriñan el aglomeramiento y las actividades sociales dentro de los hoteles. Sí. Israel, hay un dilema, o ahora mismo hay una discusión en los medios políticos, sociales y económicos referente a las ayudas. Por ejemplo, el gobierno dominicano ha anunciado ayudas o subvenciones de 1.500 pesos por persona, ¿verdad? Pero a su vez también hay un escándalo público relacionado con la donación o la contratación por adelantado de artistas por 100 millones de pesos, que aunque se ha mandado a dar para atrás desde el punto de vista de compras, pero es evidente que es un escándalo público. Desde el punto de vista económico, ¿cómo se ve eso? ¿Gran inversión o grandes ayudas para los ricos y poca inversión para los pobres? Yo quiero que tú me hables sobre todo eso. Cuando hagamos una pequeña pausa, cumplimos con unos compromisos comerciales y ya regresamos para ver qué tú me dices de ese escándalo que está en todos los medios en el día de hoy. Wow. Estimados estudiantes, bienvenidos. Es hora de empezar un nuevo año escolar. Ponte el uniforme que tú quieras, la escuela está en el patio, la sala, el cuarto, la escalera. Agarra tu folleto, prende la televisión. Todo por la educación. Todos los muchachos de tu promoción ya aprendieron la radio por la educación. Y tú cogiendo los bastones, no te quedes atrás, vamos para la graduación. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. Todos por la educación. Wow. Regresamos. Antes de irnos a la pausa,
100 billones de pesos para una cantidad X de artistas, o sea, de merengueros, de embauceros, bachateros, etc. 100 millones más 1.500 pesos para la población común. ¿Cómo se ve eso desde el punto de vista económico, Israel? Mira, como te comenté anteriormente, desde el punto de vista económico, esto afecta de manera positiva a los sectores microeconómicos, ¿verdad? Una ayuda social de 1.500 pesos y 100 millones de pesos que fueron distribuidos entre 70 y 65 artistas. Ahora, en ese mismo orden y viendo lo sucedido y publicado por la Dirección General de Contrataciones Públicas, definitivamente esto devela una falta de planificación y de priorización de los gastos del Estado y sobre todo en la situación que nos encontramos. Siempre voy a poner eso como salvedad, la situación en la que nos encontramos. Real y efectivamente, y mira que tengo muchos amigos artistas y asesoro a muchos artistas, definitivamente eso devela una falta de planificación tremenda, porque también vemos cómo el SENASA publica que no le fueron pagados a la primera línea de fuego, por así decirlo, que son las enfermeras y los médicos, los incentivos relacionados con su labor en todo este periodo de pandemia. Entonces, yo creo que esta situación devela el nivel de irresponsabilidad y de falta de planificación de este gobierno. No es posible que nosotros estemos pensando en actividades artísticas, ¿verdad? Y no prioricemos entonces en pagarle a las enfermeras y médicos que todos los días arriesgan su vida para darle servicio a la población dominicana. Y que pese a que se publicó que no se les va a poder pagar en este año, todavía siguen dándonos servicios. Eso habla definitivamente del nivel de irresponsabilidad y la falta de planificación. Yo creo que alguien en el Palacio debe sentarse con don Luis Abinader, nuestro presidente, y empezar a establecer cuáles son las prioridades de un gobierno en la situación que nos encontramos. Definitivamente veo con muy malos ojos esta distribución de estos 100 millones, a pesar de que Contrataciones Públicas lo devolvió por violaciones a los procedimientos. Ni siquiera fue porque debieron haberse priorizado. No obstante, tengo que decirte que he hablado con algunos amigos artistas que al día de hoy no, el viernes ya ese dinero lo habían gastado o distribuido entre sus empleados, cosa que veremos entonces cómo ellos van a devolver ese dinero o a regularizar esa situación. Ahí cabe una pregunta, pero creo que no aplica para ti porque no es tu expertise, porque vemos que en casos anteriores de corrupción es prácticamente lo mismo que eso. Un mal manejo en un momento dado que luego lleva un señalamiento y un sometimiento penal. Aquí ha ocurrido prácticamente lo mismo, pero aquí simplemente hay un llamado a la atención y una sanción, pero no te voy a poner a opinar sobre temas que no tengan que ver con el tema económico. Entonces, una cosa, Israel, la República Dominicana tiene como locomotora el turismo. Es una economía prácticamente de servicio por completo, pero los turistas no se están desplazando. ¿Qué pasará con la recuperación económica si no llegan los turistas que necesitamos que lleguen? Recuerda que casi llegamos a 10 millones, tuvimos en 7 punto algo, 8, más sin embargo hoy no contamos ni con 4 ni con 3, en un momento dado estuvimos en 0. ¿Qué pasará con este sector? Mira, en la actualidad, el sector turismo, bueno, vimos una ligera reposición, que al margen de que eso es bueno, de que el sector se reponga, mientras no se priorice en la salud, estoy hablando de que, por ejemplo, para este presupuesto se preveyeron 40 millones de dólares para la vacuna. Yo creo que esa debe ser la prioridad. Resolver nuestro problema sanitario, porque lamentablemente recuerda que la inmensa mayoría de revistas internacionales relacionadas con las facilidades de hacer negocios, con los destinos turísticos, nos colocan en una posición
lamentablemente poco ventajosa en esta situación. ¿Por qué? Por todas las situaciones que en general tenemos. Entonces, el sector turismo no se va a reponer, lamentablemente, si no se dispone que por lo menos, según estableció la Organización Mundial de la Salud, el 65% de la ciudadanía esté vacunada contra el COVID. Pero Y Israel, que además, entonces, aquí tenemos todo un el que venga con eso. Sí, aquí tenemos un venga con su problema. vacuna puesta. Nosotros prácticamente compramos una vacuna por adelantado, antes inclusive de tener el permiso de la FDA o el permiso de la Comisión de la Unión Europea, con la farmacéutica AstraZeneca, ¿verdad? Que estaba junto con AstraZeneca. Sí. AstraZeneca, gracias. Que en combinación con Oxford, ¿verdad? Y Reino Unido se estaba promoviendo y en un momento dado se pudo ver con la delantera, pero hoy esa vacuna no ha pasado las pruebas y ya laboratorios como Pfizer, como Moderna, como Biotech, como la rusa, como la china, ya han pasado todas las pruebas, más sin embargo todavía la vacuna que nosotros pagamos inclusive 10 millones de dólares por adelantado está quedada en la última fase de prueba. ¿Qué pasará entonces? Pues aparentemente no tenemos solución, nos jodimos. Yo entiendo que eso debe estar resuelto en la primera semana de enero. De lo contrario, entonces el Estado Dominicano se va a tener que remitir a comprar esa vacuna a Estados Unidos, a Rusia o a China, cualquiera de esas naciones. No obstante, como tú bien dices, ya hay un contrato, no necesariamente un pago. Ese pago se va a realizar a partir del 1 de enero en función de lo que establece el presupuesto general del Estado. Pero vuelvo y te digo, en República Dominicana lamentablemente no podemos esperar. Pero ya hay un pago de 10 millones, ya hay un avance de 10 millones y el contrato, yo lo leí, dice literalmente que tiene que pagar esos 40 millones de dólares. Claro que sí, definitivamente todo eso es prepago porque todo el mundo está prepagando. Entonces, la pregunta sería, ¿perdió la República Dominicana 40 millones de dólares entonces? No, yo no puedo decir que los perdió, porque vuelvo y te digo, Lo existen malinvirtió. garantías al respecto del dinero que ya se ha invertido y del contrato que se suscribió. No obstante, ya esa vacuna tiene nivel de efectividad comprobado a un 90%. No obstante, falta la tercera fase, como tú bien dices. Bueno, dame un segundito, espérate. No, 90% no, 90% es una prueba. De las dos últimas pruebas que hicieron, una dio 90 y otra dio 60. Por eso es que está estancada la vacuna. Porque dos pruebas hicieron en Brasil. Una le dio 90% y otra 60%. Cuando promedian, da 70%, más o menos, ¿verdad? Y por eso no tienen reconocimiento y han tenido que detenerse. Y farmacéuticas más pequeñas, inclusive como Moderna, que no se veían con el punch para poder colocar esa vacuna, vemos como hoy ya, Donald Trump, que es mucho decir, dijo que fue aprobada de manera abismal, que fue aprobada. Imagino que queriendo echarle un poquito de cosita a la gente de Pfizer. Lo que yo te quiero decir a ti, tú como experto en economía, ¿fue una mala inversión de la República Dominicana comprar por adelantado con la primera farmacéutica que llegara sin asesorarse o sin contar con el aval, por ejemplo, de la OMS o de la... Sí. Mira, sería irresponsable de mi parte decir que fue una mala o una buena decisión. Cuando publicaron los laboratorios que estaban trabajando en la vacuna, tú tenías que inscribirte en un listado y estar de acuerdo con las condiciones que esos laboratorios establecían. De hecho, una de las más económicas fue la que se negoció con AstraZeneca, la nuestra. Entonces, en ese sentido y en esa situación, se pudieron haber encontrado cualquiera de los laboratorios. Definitivamente, yo no puedo decir que fue un acto de irresponsabilidad, tal o cual, no. Definitivamente, yo me imagino que ese contrato tiene unos plazos al respecto de la entrega y de la calidad del producto que debe entregar. Porque vuelvo y te digo, tanto Pfizer como la vacuna rusa, como la vacuna china, se encontraban en la misma situación. Nadie tenía una solución a mano. Lamentablemente, con la que nosotros hicimos negocios para entonces acrecentar un poco más la situación, no estuvo lista dentro de los plazos que se estimaban prudentes. Definitivamente a eso yo le agrego, le acredito la situación que está viviendo República Dominicana al respecto de la
recepción de las vacunas en contra del COVID. Yo creo que debemos esperar y en caso de ser necesario, si llegamos al extremo, pues mira qué es lo que va a pasar ahora. Si AstraZeneca no da el traste con una vacuna real y eficiente en el cortísimo plazo, en los próximos 3 meses, nosotros tendremos que inscribirnos en otro laboratorio y esperar la producción de ese laboratorio para República Dominicana. Entonces estamos hablando que si Dios no nos agarra confesado, nosotros fácilmente no tenemos vacuna hasta junio del año 2021. Bueno, y eso sería desastroso para el turismo y para la economía. Una pregunta, tú que tienes mucho conocimiento, bueno, que eres docente también, sobre estos temas económicos. En economía conocemos la década de los 80 como la década de la economía perdida, pero de eso en los 80 el gobierno del PRD, hoy PRM, tuvo 2 gobiernos. Pero también en el 2000-2004 también vimos que hubo algún problema con la economía, con la quiebra de los bancos. Y ahora vemos también que hay otro problema económico. ¿Crees tú que es una coincidencia histórica con la mala gestión económica, con el caso de los gobiernos de PRD y PRM? ¿O es que su personal per se, que prácticamente son todos los mismos, no sabe manejar la economía? Mira, las economías cíclicamente viven microcrisis en sentido general. Tú sabes, no necesariamente van a coincidir con los demás países. No, en República Dominicana históricamente hemos visto como entre cada 10 y 15 años hay una situación financiera difícil, por decirte algo. No obstante, en el caso del PRD y sus gobiernos, por ejemplo, coincidió en el 84 con el gobierno de Jorge Blanco la creación y fomento del ITEBI. En ese momento llamaba ITEBI, no ITEBIS, Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados, ITEBI, que es el equivalente al IVA en Europa, el Impuesto al Valor Agregado o los sales tax en Estados Unidos. Entonces, en el 84, el 24 de abril del 84, lo que dio al traste con una poblada, que fue el resultado de la situación económica de República Dominicana en función de las rupturas de todos los acuerdos económicos de exportación y además la falta de fomento a la agroindustria, que fue el resultado de la acumulación de una serie de problemas. En el caso del gobierno de Hipólito Mejía, 2000-2004, coincidió una crisis financiera que fue el resultado de una situación personal mal administrada y desde el punto de vista también profesional mal administrada. Hipólito Mejía delegó inclusive la gente de cambio, ¿no?, a militares en ese caso. En esos 2 casos yo te pudiera citar que ha habido quizás situaciones de mal manejo de la crisis. Pero en el caso de Luis Abinader ahora es una crisis global que nos afecta a todos y que él va a tener que demostrar que está en la capacidad de bien llevar la situación económica resultante de la situación sanitaria. Puedo citar en el caso de Leonel Fernández, que aunque no soy adepto a él, él fue quien administró la crisis del año 2008 y el resultado de dicha administración inclusive fue favorable. No tengo en términos generales ninguna salvedad que hacer, que fue administrada por Leonel Fernández, en ese momento presidente del PLD y bajo la administración del PLD, el gobierno dominicano. Entonces, ahora le toca a Luis Abinader, entonces, en función de lo que pase históricamente con la situación que estamos viviendo, demostrar si real y efectivamente está en la capacidad de administrar crisis como la que estamos viviendo o como las que se asoman, porque te voy a decir algo. Si el sistema económico de República Dominicana está en una situación difícil, eso es sistémico. En esa misma situación, aunque no lo queramos reconocer y aunque no es bueno tampoco hacer ese tipo de aseveraciones, así mismo está el sistema financiero dominicano. Así estamos todos los dominicanos en sentido general. Entonces,
tiene un gran reto el gobierno de Luis Abinader y el PRM Sí. al respecto de probar si están en condiciones profesionales para administrar esta crisis. Israel, por último, ya que se nos ha acabado el tiempo, política monetaria y política fiscal. Aparentemente, bueno, la política monetaria, ¿verdad? La dirige el presidente del Banco Central, ¿verdad? Cualquier cosa Sí. tú me corríes porque uno No, será no, también no, no. economista a Bien. veces. Brillante. Y fue rectificado en el puesto, o sea que la política monetaria sigue siendo la misma del PLD, más no así la política fiscal. Tu evaluación sobre la política monetaria y sobre la política fiscal que lleva hoy el gobierno finalmente. Tú acabas de hacer un intro, ¿no? En términos de política monetaria. Aquí estamos hablando de macroeconomía, para que la gente lo tenga pendiente. Estamos hablando de macroeconomía, política fiscal y política monetaria. La política monetaria, la responsabilidad de ella es del Banco Central y la Junta Monetaria. Entonces, eso está en manos de don Héctor Valdés Albizu y la actual Junta Monetaria. El resultado de trabajo en términos económicos de don Héctor es el producto de que hayan tenido que sentarse a negociar con él para dejarlo ahí en el gobierno. Y como tú bien dijiste, es una herencia del PLD, que inclusive ha sido reconocido por el Ministerio de Hacienda en función de los 3.800 millones de dólares que se tomaron prestados en bonos. Entonces, ellos mismos hacen un reconocimiento al gobierno, al anterior gobierno del PLD en ese sentido. Ahora, desde el punto de vista de la política fiscal, ¿verdad? República Dominicana, a partir del año 2012 y establecido en la ley 01-2012 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, debimos habernos abocado a un pacto fiscal. Y no solamente un pacto fiscal puro y simple, sino un pacto fiscal integral que dé al traste con la revisión no solamente de los ingresos del Estado. Y cuando me refiero a los ingresos, me refiero a los dineros que los ciudadanos aportamos al fisco, al Estado Dominicano, a través de los impuestos que pagamos. Desde el más humilde de los dominicanos, cuando paga 25 pesos por un pasaje, o paga el ITEVI en el café que consume o el azúcar, hasta el más encumbrado de los dominicanos que paga impuestos sobre la renta o impuestos al patrimonio en función de la riqueza que tenga. Sino también entonces a la parte de gastos. Yo soy un socialdemócrata y entiendo una tendencia al respecto de la estructuración del presupuesto de gastos del Estado. Yo creo que el equilibrio está en lograr un 70-30, un 70% de gasto corriente y un 30% en inversión. El PLD, que tenía tendencia centro-derecha, entiendo yo, y que era un poquito... Oye, ¿cómo así? ¿PLD centro-derecha? No, yo soy Tú dices desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico, y era un poco neoliberal también el PLD. La estructura del presupuesto terminó en 12.3 la inversión y 87.7% en gasto corriente. Pero una pregunta exagerado. Ya para terminar, porque tú me provocaste un poquito. ¿Cuál de las dos políticas económicas era neoliberal? ¿La política del PLD Danilo 2012-2020, que era más orientada a lo social, o la política económica de Leonel 2004-2012, que era más orientada a la construcción? Leonel era un poco más neoliberal que Danilo Medina. No obstante, Danilo se encontró con una serie de situaciones que lamentablemente lo hicieron manejarse en función de la liberalización de la economía. Y se manejó en una economía totalmente restrictiva y con una alta tasa de presión tributaria, aunque no realmente eso se tradujo en una tasa efectiva de presión tributaria, porque lamentablemente nunca llegó a alcanzar el 15% en el caso de Danilo Medina. No obstante, y ya desde el punto de vista un poco más particular, Danilo Medina tuvo una de las peores administraciones de impuestos internos. A pesar de lo que la gente cree, de la eficiencia que se mostraba relativamente, por ejemplo, Guarocuya Félix
llegó a alcanzar el 14 punto y pico por ciento de presión tributaria respecto del Producto Interno Bruto, y Magín Díaz nunca llegó ni siquiera al 14. Su máximo porcentaje de presión tributaria respecto del Producto Interno Bruto fue de 13.9, y además sepultó a la inmensa mayoría de micro, pequeña y mediana empresas de República Dominicana. Israel, aparentemente contigo vamos a tener que hacer otro programa para hablar de economía, porque tenemos ya media hora y algo más, y aún nos quedan 4, 5, 6 temas como la presión tributaria dominicana, que es una de las más bajas de Latinoamérica. Darte las gracias por estar con nosotros y esperamos, Israel, que esta sea la primera intervención de las tantas que tú podrías tener en este espacio. Así será, Félix, a tu orden. Y un abrazo. Gracias. Pues hacemos una pequeña pausa y regresamos ya con la parte final del programa. Wow. Señores, muchas gracias por quedarse con nosotros. Para nosotros siempre es un placer toda la producción de este programa, llevarle y brindarle lo mejor cada semana para que usted se quede una hora completita como se ha quedado en el día de hoy. Pues será hasta la próxima entrega de su programa Al Filo. Wow.